Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Hoy quiero darle gracias al Señor por un año más que me concede para amarle y para servirle. Me encomiendo a sus oraciones. Hoy meditamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivían los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podían ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, se echó a correr. Se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchasen de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió a Jesús que lo admitiese en su compañía. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de escuchar no nos está contando algo que pasó hace 2000 años. No, nos está contando algo que está pasando hoy también en medio de nosotros. En primer lugar, nos dice el evangelio que Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Noten una cosa, hermanos: Jesús atravesó el lago. De este lado del lago era la región de los judíos, la región de los israelitas, es decir, la región de los que cumplían la ley de Dios, la región de los que creían en Dios. Pero del otro lado del lago, vivían los que llamaban paganos, es decir, los que no conocían a Dios, los habitantes de los pueblos que no cumplían la palabra de Dios. Pues muy bien, Jesús nació del lado de los judíos, es decir, nació del lado de los que creían en Dios. Pero Jesús agarra una barca, atraviesa el lago y llega al otro lado, donde estaban los incrédulos, donde estaban los infieles, donde estaban los pecadores. Por lo tanto, hermanos, aquí hay un primer mensaje para nuestra vida. Jesús, nuestro Señor, no se queda a donde están los que lo merecen. Jesús va a donde están los que lo necesitan. Jesús va a donde estamos los que le necesitamos. Mis hermanos, Jesús atraviesa el lago y llega al lado tuyo, donde está ese esposo que necesita, donde está esa esposa que necesita, donde está ese matrimonio deshecho que le necesita, donde está ese joven que le necesita. Y es Jesús quien toma la iniciativa. Fijémonos que el evangelio no dice que el endemoniado tomó una barquita y se vino atravesando el lago buscando a Jesús. No.
El que tomó la iniciativa de atravesar el lago fue Jesús. Por tanto, es Dios quien toma la iniciativa. Él se ha acercado a nosotros, pecadores, que le necesitamos. Pero en segundo lugar, dice el Evangelio, que apenas Jesús salió de la barca, se encontró a un hombre que estaba endemoniado. ¡Qué impresionante! Y algo muy triste, vivía en un cementerio. Miren a dónde se había ido a vivir este hombre, a los sepulcros, a un cementerio. Y dice el Evangelio que Jesús le dice a este hombre: espíritu malo, sal de este hombre. Y dice el Evangelio que había una gran manada de cerdos, una piara, y que Satanás dice: si quieres que este hombre quede libre, permítenos entrar y ahogar los cerdos. Hermanos, yo les pregunto algo. ¿Será que Jesús tenía poder para expulsar a Satanás, sí o no? Y para echar a Satanás, ¿necesitaba Jesús hacer ese trato con él, sí o no? ¿Jesús necesitaba hacer ese canje, sí o no? Por supuesto que no. Jesús no necesitaba hacer eso. Jesús perfectamente podía haberle dicho: nada, Satanás, fuera. Ni el hombre, ni un cerdo, ni nada. Fuera. Pero, extrañamente, Jesús acepta el trato. Miren, Jesús podía haber liberado a este hombre sin necesidad de que se ahogara ningún cerdo. La pregunta es: ¿y entonces por qué permitió que se ahogaran los cerdos? ¿Saben por qué? Para enseñarnos algo. Para enseñarnos que si queremos sanar, que si queremos ser liberados de algo, que si queremos vernos libres de algo que nos mortifica, algo tiene que ahogarse, algo tiene que morirse. En este caso, se tuvieron que ahogar unos cerdos para que este hombre fuera liberado. Y después de que se ahogaron esos cerdos, este hombre aparece vestido en sano juicio y sentado. Hubo un cambio. Pero ¿qué tuvo que pasar para que ocurriera ese cambio? ¿Saben qué? Que algo se ahogara. Mis hermanos, con seguridad que ustedes y yo queremos ver cambios en nuestra vida. Todos queremos ver cambios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras parroquias, en nuestros países, en nuestras comunidades. Pero, ¿y para qué sucede? ¿Qué estamos dispuestos a ahogar? Porque algo tiene que ahogarse. Cada uno elige qué ahoga, qué decide ahogar. A ver, de este lado está una amante y de este otro lado está tu esposa y tus hijos. Alguien tiene que ahogarse. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué eliges? ¿Que se ahoguen lágrimas tu mujer y tus hijos? Porque hay que tomar una decisión. Algo tiene que ahogarse. A ver, ¿cómo queremos tener una familia en sano juicio si nadie ahoga su orgullo, si nadie ahoga su rebeldía, si nadie ahoga su egoísmo, si nadie ahoga su mentira? Algo tiene que ahogarse. Pues bien, en el Evangelio se ahogaron los cerdos y Jesús cura a este hombre. Y dice el Evangelio que este hombre quería irse con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve donde los tuyos y cuéntale lo que te ha pasado. En otras palabras le dijo: quédate. Los que te han visto endemoniado ahora tienen que ver la gloria de Dios en tu vida. Esa misma mujer que te vio endemoniado, esos mismos hijos que te vieron borracho, ese mismo hombre que te vio en malos pasos, esos mismos padres que te vieron rebelde, ellos te tienen que ver ahora alabando y glorificando a Dios. Hermanos, que Dios nos conceda antes de morir que los demás nos vean en sano juicio y vestidos. Que Dios te conceda antes de que se destruya tu matrimonio, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo pueda ver la obra de Dios en tu vida. Que Dios nos conceda ser testigos de Él en casa, con los nuestros, con los más cercanos. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.